Bien, bueno, ahí lo estamos grabando nuevamente. Vamos a ir a la segunda parte de este encuentro, esta clase abierta de medicina china. Estuvimos hablando en la primera parte sobre causas de la enfermedad y factores patógenos, que está muy relacionado. Y un poco empezamos a clasificar esta idea de, por ejemplo, de yin y yang, ¿no? Los factores patógenos que estuvimos viendo. Que vamos a hablar un poco más sobre esto. Vamos a hablar ahora de lo que serían los 8 principios. Es una de las formas de clasificación de las patologías que me permite luego establecer los criterios para el tratamiento. Cuando hablemos de tratamiento, piensen no solamente quienes hagan alguna terapia específica como acupuntura, masaje, fitoterapia, etcétera, sino también qué estrategias puedo tener desde la autorregulación también y desde el Qigong, desde distintos lugares para enfrentarme a esa situación. Bien, entonces hablamos de 8 principios. Los 8 principios habíamos visto en el seminario anterior la teoría de Yin y Yang. Bien, Yin y Yang es un gran marco teórico que nos permite clasificar los distintos fenómenos, ya sea en fenómenos que estemos a un mismo nivel, ¿no? Por ejemplo, si es temperatura, frío o calor, sería calor Yang, el frío Yin. Si es el día y la noche, bueno, el día es Yang, todo por correspondencia, ¿no? La noche es Yin y así, el invierno y el verano, etcétera. Podemos ir clasificando distintos factores que se puedan comparar, hablemos de cosas comparables siempre, y asociar a lo que es Yin y luego asociar a lo que es Yang según esa clasificación. Esos van a ser 2 de los 8 principios. Entonces siempre que estemos frente a un desequilibrio, hablamos de una patología, podemos clasificarlo en Yin y Yang. Cuando hablamos de los factores patógenos, por ejemplo, el calor, que me faltó mencionar, el fuego también es un factor patógeno que es como una suerte de extremo calor que tiene sus manifestaciones particulares. El fuego interno en medicina china se considera como un calor extremo, pueden tener sus causas, pero está asociado al calor también. Va a tener manifestaciones Yang, ¿no? Como por ejemplo sequedad también. El calor puede generar sequedad y la sequedad también lo clasificamos como un factor patógeno dentro de todo Yang, comparado con la humedad que es más Yin. El frío también se pertenece al Yin, la humedad pertenece al Yin. El viento es más Yang en naturaleza porque es móvil, el Yang tiene que ver con el movimiento, entonces tenemos Yin y Yang como clasificación, por ejemplo, de los factores patógenos. Ahora bien, si pensamos en el cuerpo humano, según el área que está afectada, puede estar afectado la parte más Yang del organismo o la parte más Yin. Cuando hablamos de Yang, también podemos pensar en, por ejemplo, la clasificación de los órganos internos, que eso es materia del seminario anterior, pero tenemos órganos que se clasifican como órganos Yang, que principalmente sistema digestivo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estómago, vesícula biliar, intestino delgado, intestino grueso y vejiga, son los órganos Yang. Y tenemos los órganos Yin, que es pulmón, corazón, vaso, hígado y riñones, por ejemplo, son los órganos Yin. Entonces, si la alteración pertenece a un órgano Yang, se clasificaría más también como una enfermedad Yang. Y si la alteración pertenece a un órgano Yin, se clasificaría a una enfermedad Yin. Es decir, tenemos una alteración del estómago, por ejemplo, está más cerca de ser una enfermedad de tipo Yang. Bien, ¿se entiende la idea? ¿Para qué nos sirve clasificar? También para ver cómo vamos a encarar ese tipo de problemas. Por ejemplo, en cuanto a la alimentación, se dice que el estómago prefiere o se beneficia de los alimentos más húmedos, ¿no? Y el vaso, que sería el órgano en pareja del corazón, de los alimentos más secos. Entonces, si tengo un exceso de calor en el estómago o una hiperactividad del estómago, que sería como un exceso de acidez, por ejemplo, podría buscar una alimentación más húmeda, ¿no? Como por ejemplo métodos de cocción como caldos o gachas o por ejemplo hervidos, etcétera, o alimentos crudos incluso que contengan una gran cantidad de humedad para estómagos que estén con hiperactividad, mientras que si por el contrario hay una deficiencia en el vaso que le cuesta transformar esos alimentos, esa humedad externa, se va a ver afectado. Hay personas que no toleran los alimentos crudos ni los alimentos fríos, o que sepan si consumen bebidas frías, alimentos crudos, van a estar perjudicando ese vaso que ya está en deficiencia. Bien, acá ya empezamos a hablar de otra pareja de
opuestos, exceso o deficiencia. Dentro de los 8 principios vamos a tener condiciones de exceso y condiciones de deficiencia. Para entender esto, piénsenlo en cuanto a una situación normal, sería una situación de equilibrio, ¿no? Ni exceso ni deficiencia, todo funciona perfectamente, ¿bien? Hasta que uno comete algún exceso. Normalmente los excesos ocurren más rápido, puede ser un exceso a nivel de la alimentación o a nivel de lo que sea, que algún descuido, algún permitido, como se dice, genera una condición de exceso. Por ejemplo, el exceso de actividad. Si yo tengo una cierta regularidad en mis hábitos del sueño, pero de repente tengo un exceso de actividad, personas que hacen trabajo nocturno o lo que sea, hay una deficiencia en el descanso, entonces se produce una alteración. Casi siempre que haya un exceso de un elemento puede llegar a generar una deficiencia a largo plazo en el otro, pero pensémoslo en equilibrio yin y yang, ¿no? Si consumimos exceso de alimentos picantes y calientes, eso sería un factor patógeno externo que entra a través de la alimentación y puede generar una condición de exceso interno que va a afectar primero al estómago y en segundo lugar a todos los otros órganos yang, puede afectar a intestinos, a vejiga, por ejemplo, y va a terminar afectando, generando una condición más yang en el interior del organismo que venga de la alimentación. Puede ser a veces esas sustancias yang, puede ser por ejemplo tabaco, alcohol, café, chocolate, etcétera. Todo lo que genera una suerte de exceso de yang, todo lo que son el café con un grano tostado, por ejemplo, todo eso genera una condición de exceso de yang en el interior. Entonces una persona que consume café, consume tabaco y está hiperactivo puede tener manifestaciones yang de calor interno, por ejemplo, calor, insomnio, manchas en la piel, ¿no? Sequedad en la piel, el calor va a generar sequedad en la piel, todas manifestaciones que hablan de una situación de exceso de yang en el organismo, que puede venir de los hábitos, por ejemplo. Nos vamos a el opuesto, ¿no? Como factor patógeno habíamos hablado de frío y humedad, entonces si tengo una persona que está, por ejemplo, en invierno, consumiendo bebidas frías, puede ser cerveza o gaseosas o agua fría, té, helado, café helado a veces, o exceso de helados, etcétera. Todas cosas frías, lácteos, todo lo que se conserva en un refrigerador y yo lo consumo además frío, estoy generando una invasión del frío al sistema digestivo, entonces va a afectar el yang del organismo. En ese caso, el frío sería como un factor patógeno yin, me afecta al yang. Puede venir por la alimentación. Entonces puede afectar, por ejemplo, al yang del vaso. El yang del vaso, si bien el vaso es un órgano yin, tiene una función que la parte yang es su función. Entonces se va a afectar su función y puede empezar a generar, por ejemplo, una falta de transporte y transformación. Puede empezar a haber acumulación, puede haber distintas manifestaciones que vengan de que ese exceso de yin, que puede ser alimentos fríos y húmedos, me esté afectando al yang. Entonces siempre hay una pugna, hay un equilibrio entre el yin y el yang que tengo que ir regulando. Pero ahí estamos pensando en exceso y deficiencia. Habíamos hablado de frío y calor, yin y yang, exceso y deficiencia. Ya tenemos 6 de nuestros 8 principios de clasificación, que lo que hacen es orientarnos en el mapa en dónde estamos parados, para saber a dónde tenemos que apuntar. Y nos está faltando otro par de, o sea, vamos a ver que están en permanente relación estas categorías. Nos está faltando otro par de opuestos que va a ser interior y exterior. Acá es más sencillo en respecto a interior y exterior porque podemos considerar todo lo que son los órganos internos, ya sean órganos yin o yang, como interior, ¿no? Si se afecta pulmón, corazón, vaso, estómago, hígado, vesícula, etcétera, cualquier órgano interno podemos considerarlo como algo interior. Bien. Y si se afectan las extremidades, si se afecta la piel, los músculos, los tendones o incluso los huesos, podríamos considerarlo como algo exterior. Ahora, dentro de todos los tejidos externos, como es la pregunta, prurito también puede considerarse como un fenómeno de exceso de yang o sequedad en pulmón o el metal. Sí, el prurito, picazón, podría considerarse un fenómeno de calor que a veces viene por sequedad o el calor mismo va consumiendo los líquidos orgánicos, consumiendo el yin, por lo tanto generando un exceso de yang o un desequilibrio en el elemento metal. En general la piel se corresponde con el elemento metal, entonces sí puede afectar. Puede venir de los pulmones, por ejemplo, una persona que tenga
O a veces el calor también puede venir de las emociones. Ahí tenemos toda la gama de enfermedades psicosomáticas que se manifiestan en la piel. Por ejemplo, la psoriasis, a veces se dice que es una enfermedad psicosomática, etc. No siempre, o sea, desde el punto de vista de la medicina china, el calor puede venir de las emociones, ahí cuando hablamos de lo psicosomático, pero también puede venir de otros factores, puede venir de los hábitos, puede venir de una acumulación interna de calor que hay que investigar bien de dónde viene. Pero sí, la piel en este caso se considera exterior, que puede estar afectado de un factor patógeno que venga más desde lo profundo. Bien, denme un segundo. Bien, ahí estamos de vuelta. Entonces, muy buena ahí la pregunta. Ahí tenemos un ejemplo de una manifestación que es picor o prurito, que está afectando el exterior, que es la piel, pero ese calor puede venir, también hay que investigar si viene del interior. Si viene del exterior es como nos puede pasar si estamos manipulando alguna sustancia que sea irritante, puede ser externa, por ejemplo, no sé, ortiga, ¿no? o alguna otra sustancia que es irritante, puede ser externo, pero muchas veces viene más bien de adentro. A veces incluso el calor patógeno está en la sangre, ¿no? Hay que ver cómo llega hasta ahí, ¿no? Pero en primer lugar, si se dice que hay calor en la sangre, puede haber distintas manifestaciones. Si hay sequedad también, esto lo vemos, si hay por ejemplo, una deficiencia en la sangre, cuando hablamos de exceso de eficiencia, lo podemos aplicar a distintas, lo que son las sustancias vitales, ¿no? Entonces la sangre es una de las sustancias vitales. En general no suele haber exceso de sangre, pero sí puede haber calor en la sangre, como un patógeno que esté viajando en la sangre. Pero lo más común es que haya deficiencia. Cuando hay deficiencia de sangre, aparecen manifestaciones como, por ejemplo, mareo, mala memoria, calambres, los tejidos están como mal nutridos, puede haber sequedad en distintos tejidos, sobre todo en la piel, puede haber caída del pelo, puede haber las uñas que estén como marchitas o debilitadas, etc., ¿no? Son todos signos de deficiencia en la sangre, que es lo que nosotros en Occidente podríamos relacionar con una anemia, por ejemplo. Pero no se toman en cuenta, digamos, en la medicina china valores numéricos como el conteo de glóbulos rojos, por ejemplo, sino más bien las manifestaciones. Bien, entonces tengan en cuenta que es como más cualitativo que cuantitativo. Entonces teníamos yin y yang, exceso de eficiencia, frío-calor, interior-exterior. Cuando nos lastimamos, por ejemplo, o tenemos algún malestar en las articulaciones, un dolor articular puede venir de un golpe, de un trauma, de una herida o un factor patógeno, un frío patógeno, una humedad que afecta a un calor. Cuando hay inflamación, por ejemplo, en una articulación, pensamos como factor patógeno asociado puede haber calor, ¿no? O estancamiento de sangre, o lo que sea, es exterior. ¿Dónde está ubicado el problema? ¿En el exterior o en el interior? Y eso nos va a dar distintas estrategias de tratamiento, porque, por ejemplo, dentro de lo que son los métodos de tratamiento, cuando hablamos de exceso de eficiencia, siempre hay que tonificar el exceso y dispersar o sedar la deficiencia, pero van a ser distintos los métodos si el exceso está en el interior que si está en el exterior. Por ejemplo, el estancamiento de sangre, en la medicina china se utiliza la sangría como método para remover sangre estancada, sangría local, o a veces para eliminar un exceso de calor. Bien, son métodos de tratamiento controversiales si se quiere, pero funcionan, ¿no? Y tienen que ser revisados por personas con el entrenamiento adecuado. Dice, la psoriasis, le dicen a mi madre que es por un trauma emocional que le afectó al hígado, se despertó en la adolescencia. ¿Podría ayudar con Qigong? Bien, sí. Ahí en ese caso, por ejemplo, la emoción que afecta al hígado puede ser cualquiera de estas. Más en la adolescencia, los adolescentes están en pugna permanente con el exterior y hay mucho conflicto emocional. Si esa emoción no se libera hacia afuera, se queda estancada hacia adentro, es como se puede generar como un estancamiento y en el tiempo la emoción estancada genera un calor interno, ¿no? Como dicen, cuando uno se enoja, no te calentes, ¿no? Por lo menos acá en Argentina decimos eso. Bueno, internamente uno a veces no se calienta hacia afuera, se calienta hacia adentro. La emoción estancada termina generando calor. Y cuando está en el hígado, la sangre, al estar
en reposo se dice que vuelve al hígado en la medicina china, por ejemplo, durante la noche, durante el reposo vuelve al hígado y durante la actividad va a las extremidades, ¿no? Entonces, como que el hígado se dice que regula el volumen de sangre. Entonces, esa es una de las vías por las cuales entra el calor a la sangre, a través del hígado. Cuando hay mucho calor en el hígado, se calienta la sangre y se puede manifestar entonces no solamente en el hígado, sino en toda la piel, busca salir al exterior. Siempre que hay calor en el interior, ese calor va a buscar salir. A veces a través del sudor, a veces a través de la piel, a veces a través de las distintas glándulas excretoras, a través de las heces, de la orina. Siempre que hay calor se manifiesta, por ejemplo, hacia afuera, tiende a querer salir. Bien, pues estamos como en equilibrio permanente, buscando un equilibrio con el exterior. En ese caso, sí le podría ayudar el Qigong. Por ejemplo, podríamos pensar todos los ejercicios de Qigong que buscan sedar al hígado, ¿no? Dispersar al hígado, ya sea a través del sonido, ¿no? El sonido genera vibración, o por ejemplo ejercicios que generen liberación a través de los tendones. Por ejemplo, hay muchos ejercicios de Qigong que trabajan toda la parte de hipocondrios, ¿no? Que trabajan los tendones, que podrían ser una vía de salida de ese calor interno también. Bien, en el caso de la psoriasis, igual hay que ver si la psoriasis viene de calor interno, o también hay que ver cuál es el estado de los líquidos orgánicos. Probablemente haya que reponer también los líquidos orgánicos, revisar bien la alimentación, los hábitos de bebida y todo eso, porque hay una relación a nivel de los 5 elementos. En el ciclo de control sería el elemento madera invade o en realidad se opone al metal. El metal controla la madera, ese es el ciclo de control. Cuando se opone, cuando el metal es débil, puede ser a nivel emocional, puede ser por un duelo, puede ser por un exceso de tristeza, o que hay o al contrario, que haya un elemento, madera muy fuerte, una ira, un enojo, una frustración muy grande, que a veces pueden venir junto con un duelo o algo así. Bueno, genera una retroversión, digamos, una oposición. Se dice que la madera se opone al metal, entonces genera esa opresión. Para enfriar ese calor es difícil, digamos, dentro de los métodos de tratamiento existe el método de aplicación de calor para calentar el frío, bien, pero la forma de tratar el calor es liberarlo hacia afuera, básicamente. Liberarlo hacia afuera, habría que regular, como te digo, la alimentación, evitar un extra de calor que venga por parte de la alimentación, evitar, por ejemplo, alcohol, tabaco, café, el chocolate, bueno, distintas sustancias que puedan estar produciendo un exceso de calor interno. Habría que tratar de moderar el consumo de esas sustancias. También hay métodos de purga, hay por ejemplo hierbas que tienen una naturaleza fría, como la menta, por ejemplo, por decir alguna, aumentar el consumo de eso, buscar desde el punto de vista de la fitoterapia. También el calor puede llegar a salir a través del sudor, como les decía, que es el elemento del corazón, como el líquido orgánico asociado al corazón. Entonces la actividad física podría ayudarle también. Y la liberación emocional, terapia emocional seguro que puede ayudar a ir a la causa. Muchas veces si no tratamos la causa, la manifestación va a seguir presente. Es como cortar la flor y bueno, va a volver a surgir, ¿no? Entonces sí, enfriarlo en ese sentido habría que buscar una liberación emocional. Hay técnicas dentro del Qigong, el sonido es uno, hay algunos métodos más extremos, que ahí ya tendría que hacer una consulta particular para que le pueda indicar. Pero por ejemplo hay un método que es golpear la bolsa, se trabaja en una bolsa de arroz, hay un método, una técnica para hacer una liberación emocional. Hay distintos métodos que buscan en ese caso una catarsis, pero tiene que siempre ser en ambiente controlado o con acompañamiento psicológico para ir a ver qué sucede después. Pero sí, enfriar el hígado tiene que ver con eso, y sobre todo tratar de no empeorar la situación con una mala alimentación. Bien, entonces ahí vemos cómo tenemos esta relación de frío, calor, interior, exterior, exceso de eficiencia. Bien, hay que ver, a veces hay que hacer un estudio muy particular. Quizá más adelante hagamos una clínica de diagnóstico abierta donde la gente presenta el caso y lo analizamos y vemos qué se puede hacer. Bien, entonces volvamos dentro de la clasificación de los 8 principios.
tenemos la patología, puede ser exterior o interior, puede ser por exceso o por deficiencia, puede ser de tipo frío o de tipo calor. No siempre vamos a encontrar una clasificación, no siempre vamos a tener una tilde en cada uno de estos pares de opuestos. O sea, tenemos 4 pares de opuestos. Siempre seguro va a estar o en el exterior o en el interior. Puede no haber un exceso o una deficiencia. Puede a veces, por ejemplo, haber un estancamiento del chi, que no es ni exceso ni deficiencia. Podríamos considerarlo como una forma de exceso, un estancamiento que puede haber por un golpe, por un trauma, un estancamiento del chi de hígado, podría considerarse un exceso también. Pero no siempre va a ser necesariamente frío o calor, hay que ver qué manifestaciones, o sea, si hay manifestaciones de frío o de calor, por ejemplo, manos frías, pies fríos, aversión al frío, es un síndrome de frío por deficiencia de yang, quizás, podría ser, o por frío externo. Entonces ahí vemos cómo tenemos una correlación. Puede haber una deficiencia de yang en la persona, por ejemplo, pensemos en una persona que no hace actividad física, que está muy debilitada, un adulto mayor, es muy común este cuadro, por ejemplo, entonces tiene frío todo el tiempo, ¿no? Eso es una deficiencia de yang, ¿no? Además de que en invierno se va a empeorar, puede llegar a tener frío incluso en verano esa persona, entonces es un frío por deficiencia de yang. Esa deficiencia va a estar tanto en el exterior, cuando hay frío en las extremidades, como a veces también puede estar en el interior, puede haber una deficiencia de yang del riñón, por ejemplo, en este caso, pensemos en el caso de un adulto mayor. Dice, cuando surgen granos o erupciones en la piel o en lugares específicos, por ejemplo, en la nuca y los hombros, nos indica calor en los meridianos que pasan por la zona u otra razón, o es calor en sangre en forma en general. Bien, hay que ver ahí, depende. Los granos o las erupciones puede ser calor, puede ser humedad, puede ser flema. Recuerden, la flema es una condensación de la humedad. Le pasa mucho a los adolescentes o ahora en la Pascua, que todos empezamos a comer chocolate y cosas que no deberíamos consumir tanto. Pueden aparecer manifestaciones en la piel asociadas a ese calor interno. Entonces piensen, yo les doy, es un ejemplo, quizá pueda ser una asociación libre, pero chocolate, ¿no? El chocolate tiene lácteo, ¿no? Que tiende a generar acumulación de humedad y que se transforma en flema, y el cacao, que es de naturaleza caliente. Entonces genera manifestaciones que buscan salir, por ejemplo, a través de la piel. ¿Por qué a través de la piel? Porque es uno de los órganos excretores, por ejemplo, en la piel. Ahora, si hay una inflamación y no hay una sustancia, no hay como una ampolla o un líquido ahí retenido, puede ser solo calor. Pueden aparecer puntos rojos en la piel sin humedad. Eso es solo calor. Si hay una erupción, hay que ver si la erupción es, por ejemplo, si es una erupción donde tiende a haber sangrado, puede haber un calor en la sangre. El calor en la sangre hace que la sangre se salga más fácilmente, ¿no? La persona tiene tendencia al sangrado. Si hay solo humedad, puede haber unas erupciones con líquido, con ampollas, por ejemplo. Eso lo vemos en casos de, por ejemplo, el virus del herpes. A veces manifiesta ampollas con humedad, calor con humedad, por ejemplo. Entonces, tenemos que ver si además de calor hay humedad, o incluso puede llegar a haber flema, que es como una condensación más fuerte de esa humedad. Si estuviera en la zona de nuca y hombros, bueno, puede haber, hay que ver qué meridiano está ahí. Por ejemplo, el canal de la vesícula biliar, si uno recorre, ahí tengan siempre a mano algún mapa. Para los que no saben, el canal de vesícula biliar comienza, por ejemplo, en el ojo, va a la oreja, a la cabeza, da una vuelta alrededor de la oreja, vuelve a la frente y baja todo por la nuca y pasa por el hombro, ¿no? Entonces podría ser alguno de estos canales yang. Otro canal que pasa por el hombro puede ser el canal de intestino grueso, que va desde el dedo, por el brazo, a la cara. Entonces, a veces, un problema que sea en los intestinos, un calor interno, ¿no?, de los intestinos, se manifiesta a través del canal, en las áreas que recorre el canal, que recorre en esta zona. A veces se manifiesta, por ejemplo, el canal del estómago también, pasa por la cara y se puede manifestar a lo largo del canal. Yo recuerdo en épocas pasadas haber comido, por ejemplo, exceso de unas bacanales, ¿no? Exceso de carne, exceso de grasa, ¿no? Y de repente aparecer inmediatamente manifestaciones incluso en los dedos. Te pueden aparecer casi de forma inmediata. Es muy común. A través de los síntomas pueden llegar a aparecer en los niños. Se dice que en los pliegues de las articulaciones también internas podemos ver si hay estancamiento de humedad
si aparecen manifestaciones en los pliegues de las articulaciones. Entonces tenemos que tener en cuenta dónde aparece. Puede estar asociado con un canal que pueda venir a veces del órgano interno. Esto lo vemos más en teoría de canales, pero digamos el órgano interno, que es como un lago, y el canal es como un río, como por analogía. Entonces muchas veces un problema del órgano se manifiesta en las áreas que recorre el canal. Entonces podemos tener un problema de hígado manifestado por las áreas que recorre el canal de hígado, o del intestino grueso, por ejemplo. Entonces tenemos que tratar de identificar de dónde viene. Entonces a veces un problema del interior se puede manifestar en el exterior. Tenemos que identificar cuál es el origen, cuál es la causa. Se dice buscar, en medicina china se habla de buscar la raíz de la enfermedad. Y por eso nos sirve hacer esta identificación de los 8 principios, tener en cuenta cómo se van clasificando las distintas enfermedades para poder identificar y decir, bueno, acá hay por ejemplo, exceso de estómago. Podemos pensar en un exceso de yang de estómago, o al mismo tiempo quizá podría ser una deficiencia de yin de estómago. ¿Cómo vamos a determinar si es exceso de yang o deficiencia de yin? Bueno, hay algunos indicadores que me pueden ayudar a hacer eso. Lo vamos a ver sobre todo cuando estemos estudiando en el próximo módulo que vamos a ver a continuación, la parte de glosodiagnosis, por ejemplo. Pero el exceso de yang y la deficiencia de yin van a tener algunos factores en común. Lo que tenemos que tratar de identificar es cuál es el origen, qué fue primero, porque a veces puede haber un falso calor, por ejemplo, se llama cuando hay una deficiencia de yin. La persona, por ejemplo, tiene síndromes de falso calor, puede tener inquietud, insomnio, la cara roja, pero solamente en el área de los pómulos, ¿no? Y sobre todo síntomas más bien como de sequedad, distinto, se dice un calor verdadero, donde está toda la cara roja y la persona está como eufórica o exaltada o sobresaltada, ¿no? Entonces siempre hay que ver si es más de exceso o más por deficiencia. Casi siempre que hablamos de exceso estamos hablando de un factor patógeno en particular, es decir, exceso de calor, exceso de frío, exceso de viento, exceso de humedad. Siempre que hablamos de exceso es un factor patógeno. Siempre que hablamos de deficiencia estamos más bien pensando en que la causa tiene más que ver con una debilidad de los órganos internos o de los sistemas internos. Recuerdan, volvamos al principio, la enfermedad se produce por este equilibrio, esta pugna entre el patógeno y la constitución y la energía vital. Si hablamos de deficiencia, la energía vital es la que es deficiente respecto al patógeno. Si hablamos de exceso, es que el patógeno es más fuerte que la energía vital en una persona que es sana, de repente un exceso. Entonces, ya esto nos va a dar una idea. Por ejemplo, los excesos, los síndromes de tipo exceso, suelen aparecer de forma más aguda, más frecuente, de forma súbita. Es decir, de repente una persona lleva una vida normal y de repente aparece, o sea, en poco tiempo, en un periodo de tiempo corto, aparece una enfermedad que puede ser por exposición a un factor patógeno, puede ser por algo que ocurre de forma súbita. Las deficiencias, por el contrario, se van gestando de forma más crónica. Puede ser una deficiencia congénita, puede ser una deficiencia que yo venga arrastrando, por ejemplo, por un estilo de vida, un estilo de vida de sedentarismo, de poca actividad. Bueno, va a generar una condición de debilidad. Esto lo vemos en adultos mayores que no hacen actividad física, van perdiendo masa muscular, por ejemplo, va generando debilidad a lo largo del tiempo, entonces es más crónico. Casi siempre que hablamos de problemas crónicos, vamos a pensar en deficiencias, aunque a veces pueden haber factores patógenos que nos estamos exponiendo crónicamente. Por ejemplo, personas que trabajan, no sé, en la cocina, en hornos, en la industria, que estén expuestos a calores muy fuertes. Bueno, es un factor patógeno en exceso, que además estoy expuesto crónicamente, es como va a ser muy preponderante, voy a ver muchos signos de ese factor patógeno, mucha inflamación, mucho enrojecimiento, etc. O exposición al frío, por ejemplo, personas que trabajan en frigoríficos, o personas que trabajan, por ejemplo, pienso, no sé, en alta montaña, etc. O exposición al viento, personas que están todo el tiempo expuestos, por ejemplo, quienes manejan motocicletas y están haciendo reparto, por ejemplo, mucha exposición al viento. Si no se protegen adecuadamente, el viento patógeno va a estar en exceso en ese caso. También hay otras causas de viento, hay como
casos especiales, por ejemplo, viento interno que viene de una deficiencia de yin, se dice, por ejemplo, o el hígado, hablando siempre del hígado, se dice que hay un levantamiento del yang del hígado que tiende a ir hacia arriba, entonces puede ser un exceso de hígado que venga por una deficiencia de yin o que venga por un consumo interno que genera esas condiciones de levantamiento, porque siempre yin y yang tienen que equilibrarse mutuamente. Cuando hay uno que disminuye, el otro aumenta. Por ejemplo, si disminuye el yang del organismo, la persona tiene frío, que es un patógeno yin, pero viene más por una deficiencia de yang. Distinto de tengo frío porque viajé a Finlandia, estuve expuesto al frío, volví y ese frío patógeno me generó una situación. Es como un ejemplo que se pueden inventar ustedes los suyos propios también. Pero bueno, resumiendo entonces, ¿qué hemos visto? ¿Cómo clasificar? Exceso, deficiencia, frío, calor, yin y yang, interior, exterior. Según esa clasificación va a venir luego la estrategia que yo voy a tener para enfrentarme a ese factor patógeno o a esa condición que tenemos que tratar de equilibrar. Bien, hasta acá entonces con esta segunda parte. No sé si tienen preguntas o comentarios que quieran hacer. Para los que no han estado en la primera parte, vamos a ubicarnos un poco en contexto. Estamos dentro de esta clase abierta de Fundamentos de la Medicina China. Forma parte de la formación en bases teóricas de la medicina china, el segundo seminario de fundamentos. Y bueno, esto es lo que vimos en el primer seminario, todo lo que es teoría de yin y yang, 5 elementos, sustancias fundamentales y los órganos internos. Y el que quiera profundizar después más en estos temas y ver específicamente bien cómo se desarrolla, esto es como una síntesis, ¿no? Cómo se desarrolla cada uno de estos temas, puede después acceder, si quiere, al material extra que está disponible para quienes quieran hacer la formación completa. Bien,